Bueno, a todos buenos días. Eh, entonces, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta primera sesión sobre aspectos tributarios de interés para la industria de hidrocarburos y de minería. Gracias a quienes están aquí presencialmente con nosotros y también a quienes están conectados remotamente, principalmente desde Medellín, que es la capital minera de Colombia, como todos los sabemos. Em, Hoy vamos a tratar, como creo que ya lo saben, un tema de mayor interés para la industria, que tiene que ver con los puntos adicionales que la reforma tributaria adoptó para la industria del petróleo y el carbón. Em, y eh, Pensamos que además de discutir en qué va el tema eh, constitucional de las demandas, que hoy tenemos algunas noticias frescas al respecto, también conviene repasar cuál es la problemática alrededor de esos puntos adicionales. Aquí todos quienes están aquí con nosotros y que están votados remotamente, saben muy bien que han estudiado con mucho juicio esa norma, la han recorrido de arriba a abajo, de lado izquierdo a derecho, han extraído las principales dudas, etcétera, y es un tema que en definitiva eh, mayor interés. Todos sabemos, pues seguramente sabemos que en el mundo, desde el punto de vista de la política fiscal, se ha vuelto una especie como de moda, grabar de manera extraordinaria los beneficios y las opciones que existen en determinados ambientes económicos. ¿Sí? Colombia no está inventando nada. De hecho, una investigación que se hizo, aunque tal vez hizo antecedentes bastante antiguos, pero digamos que al margen de eso, sí que se ha puesto de moda intentar grabar a la industria de hidrocarburos, la energía. Si ustedes recorren el panorama en Europa, en España ya hay tributación extraordinaria, en el Reino Unido la hay, en Estados Unidos se reclama, en fin, digamos que hay una, hasta la ONU, el secretario general ha clamado porque en el mundo se adopten impuestos extraordinarios para los beneficios y utilidades excepcionales que están teniendo ciertos ámbitos económicos. Eh, Creo que nuestro principal desafío como país, dejando de lado el aspecto político que no lo pretendemos tocar el día de hoy, naturalmente, es entender este tipo de medidas, cuáles son sus luces y sus sombras, sobre todo para una industria que ustedes bien saben, como nosotros, eh, fue objetivo clarísimo de la reforma tributaria, clarísimo del gobierno, se le dispara desde todo lado a la industria petrolera y minera, y obviamente creo que en el interés de todos, o es del interés de todos discutir ese tema. Em, Hoy contamos con eh, varias autorizadas voces para hablar de la sobretasa, tanto en lo que tiene que ver con el artículo propiamente dicho, su problemática, como con el impacto del impuesto diferido. Sabemos que eso es algo muy importante, hemos conversado con varios de ustedes al respecto del impuesto diferido y entonces vamos a recorrer, voy a presentarles a quienes están aquí conectados virtualmente, que nos acompañan hoy. Fabio, abogado de nuestra área tributaria, Fabio Rusinque, Isabela Bello, Senior Manager, Oscar Fajardo, experto en impuesto diferido y en IFRS, y nuestra socia Ángela Sánchez, a quien ustedes bien conocen. Yo soy Carlos Miguel Chaparro y vamos a mostrar la agenda, ¿te parece, Isabela o Fabio? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? A ver, nosotros creemos en el valor del intercambio de ideas. Sabemos que aquí hay un auditorio muy calificado y nos encanta tenerlo y les pedimos a todos que no lo piensen dos veces para levantar su mano, para hacer un planteamiento o dos o muchos, que lo que se trata es que caminemos juntos en esta incertidumbre y estemos alineados en el tema de la información. Quien tiene la información tiene el poder, se dice por ahí, ¿sí? Entonces, en la medida en que todos conozcamos lo mismo y estemos alineados en lo que está pasando, va a ser muy útil. Sé que he hablado mucho, pero no resisto la tentación de decir que es la primera, pero no la última. Hemos hecho un inventario de temas de industria que generan interés, generan dudas, problemas, y pretendemos hacer nuevamente varias sesiones y ojalá ustedes contribuyan
con los temas. Siéntanse libres de plantearnos temas para nosotros estudiarlos, recorrerlos y volvernos a ver y votar corriente alrededor de la industria. Entonces, eh, esa es la introducción que acabo de hacer. Vamos a hablar de la sobretasa, sus antecedentes, cómo se calcula y luego algunos aspectos que no hay que pasar por alto. ¿Qué tiene que ver la sobretasa con el cálculo de los dividendos? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con el beneficio de auditoría? Que este año 2023 es el último año de beneficio de auditoría. ¿Sí? eh, rentas por recuperación de deducciones, el aspecto constitucional y como decíamos o decía hace unos minutos, el impuesto diferido. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos todos. Gracias de nuevo por su interés y vamos a dar comienzo. Al equipo, ya lo presentamos. Sigamos, por favor. Bueno, como decía Carlos Miguel, nosotros nos dedicamos a ver un antecedente de esta norma en el marco colombiano y nos dábamos cuenta que realmente no es la primera vez que se trata de gravar de forma extraordinaria a la industria, ¿sí? Ya habíamos tenido un impuesto a las exportaciones en su momento que se había justificado por la situación, digamos, de seguridad que había en el país y se había planteado como una contribución especial del sector precisamente para fomentar una protección de la infraestructura de la industria, tanto del petróleo como del carbón o del gas. En ese momento, cuando nace el impuesto, y llamamos la atención porque no era un impuesto bajito, se calculaba en 600 pesos por cada barril de crudo que se exportaba o se producía, lo cual era realmente alto porque estamos hablando de 1990. Eh, Ahí, digamos que cuando la Corte o la primera sentencia de constitucionalidad ni siquiera es de la Corte Constitucional, sino de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en ese momento se analiza a la luz de la Constitución del 86 a esta contribución y se declara viable, ¿sí? Esa contribución se expande más allá de la Constitución del 91 y ya llega a la Corte Constitucional. Y en 1995, cuando la Corte la analiza, la Corte dice, mire, ¿sabe qué? El legislador se equivocó. Yo no puedo hablar de una contribución del sector para la seguridad del sector, porque la seguridad es un derecho constitucional y yo no le puedo cobrar a alguien por cuidarle su infraestructura cuando ese es mi deber como Estado. Pero más allá de eso, vamos a decir que esto no es una contribución, es un impuesto. Es un impuesto a una actividad especial que es la producción de crudo o la exportación de crudo, gas, digamos, exceptuando el gas natural o carbón. Y lo declaró constitucional. Y ese impuesto estuvo vigente casi hasta el año 2000. Entonces, claro, las tarifas fueron bajando, se hicieron excepciones determinando cuándo venía el contrato de exploración o explotación, pero lo que queremos resaltar es que no es la primera vez que nos estamos enfrentando constitucionalmente a que nos pongan como sector una carga adicional, no como sobretasa, que ya ahorita vamos a ver cuáles son esas diferencias, pero sí como la actividad que desarrollamos y aún así la Corte Constitucional analizando ese tema, pues ya dijo, esto va, es ok, yo como Estado tengo la facultad de determinar tarifas o impuestos especiales dependiendo de actividades especiales. Y ahí es donde queremos llamar la atención porque nos llamaba y nos parecía súper curioso que cuando se hizo la primera propuesta por parte del gobierno, se decía, se planteaba un impuesto muy parecido y era un impuesto a las exportaciones del crudo, el gas o el carbón. Y posteriormente se fue modificando, ¿no? Entonces, pues como que si de pronto hubiéramos hablado o estaríamos hablando de ese impuesto inicial que planteaba la reforma, el debate constitucional hubiera sido mucho más plano porque teníamos un antecedente que era literalmente el mismo y un antecedente que ya la Corte nos había dicho, eso va y no hay ningún problema. Eh, ¿Quieres seguir? Em, Adicionalmente a lo que mencionaba Isabela, em, cuando hicimos la investigación sobre todos estos antecedentes legislativos, lo comparamos con los antecedentes del proyecto de ley y sobre todo la exposición de motivos que dio el gobierno para imponer esta sobretasa y en un primer momento el impuesto a las exportaciones. Eh, como ya lo ha mencionado Isabela, en su momento, para el 91, la exposición de motivos de este decreto legislativo fue que el sector aportara para la seguridad o el orden público y nos encontramos hoy frente a una sobretasa
cuyo razonamiento para que se incluyera en el ordenamiento jurídico tributario fue eh, el boom de la industria, y así ha sido mencionado dentro de la exposición de motivos, lo cual a nuestro juicio pues es materia de análisis y de debate en la medida en que puede ser cuestionado si esta es una razón suficiente y se soportan razones técnicas que puedan dar una tributación mayor al sector. A mí me tocó, la primera reforma tributaria que me tocó a mí fue la ley 223 del 95, ¿sí? Eh, y, y, y seguramente a muchos no les dice nada porque el tiempo ha pasado, pero esa reforma tributaria, como bien lo explicábamos ahora, eh, ya traía una contribución especial que fue objeto de análisis por la Corte, y la Corte dio por buena la contribución, pero las circunstancias son muy diferentes. En ese momento nadie se estaba metiendo con las regalías, ¿sí? En ese momento, digamos, la situación era bastante diferente y hoy en día el debate, como ustedes bien lo saben, se ha concentrado o debería concentrarse en examinar si la capacidad contributiva, el principio de capacidad contributiva que es tan importante para todos, está siendo acá pasado por alto por esta reforma tributaria. Seguramente quienes están en el auditorio, todos dicen y todos decimos, pues claro, ¿sí? O sea, no son de ustedes las regalías. Le tienen muchas ganas a eso, a las regalías, hace rato, ¿sí? Hubo dos proyectos de ley, me acuerdo, que simplemente no llegaban a ningún lado porque los gobiernos no patrocinaban una norma de semejantes consecuencias, pero ahí estaban. El concepto de la DIAN con el que todos convivimos durante tanto tiempo, ¿sí? Algunos congresistas detrás del tema. Se volvió realidad, pero el tema hasta ahora comenzó, no ha terminado. Entonces, hoy en día es bastante diferente el contexto y como lo vamos a ver más adelante, pues nosotros tenemos dudas eh, eh, bien fundadas sobre la constitucionalidad de la sobretasa como está planteada. Bueno, de los puntos adicionales, porque además hay que emplear los términos de manera rigurosa, los puntos adicionales, aunque me recordaba Isabel ahora que en el propio artículo de puntos adicionales se habla de sobretasa indistintamente por ahí, pero ahí hay unas dudas bastante importantes que veremos ahora. Quizá me adelanto, ustedes saben, probablemente saben que las demandas fueron inadmitidas, ¿sí? Inadmitidas por la Corte Constitucional. El cargo fue insuficiencia, inepta demanda, ¿sí? Y parece ser, según lo hemos podido verificar el fin de semana, que no fueron corregidas. Entonces, las dos demandas que tenemos conocimiento eh, parece que fueron rechazadas porque no fueron corregidas, ¿sí? No quiere decir que haya cosa juzgada, ni mucho menos, pues el tribunal no ha examinado nada. Seguramente se van a volver a presentar, los cargos se van a presentar de una manera constitucionalmente aceptable, pero es importante tener eso en cuenta porque estamos en el mes de marzo. Todos queremos que la Corte resuelva antes de que se acabe el año, ¿cierto? Pero ese es el objetivo. ¿Ah? ¿Cómo, Pablo? Claro, o sea, todos que, exactamente, que haya claridad al respecto antes de que se acabe el año. Estamos en el mes de marzo y seguramente habrá una oleada nuevamente al respecto. Bueno, sigamos. Bueno, ¿tú vas a tratar ese punto? Sí. Bueno, entonces la sobretasa o puntos adicionales, como lo queramos llamar, porque indistintamente se ha tratado de la misma manera a nivel legislativo, a nivel del formulario e inclusive a nivel constitucional, se centra en tres actividades: la extracción de hulla, carbón lignito y petróleo crudo. Y el único requisito es que mi renta gravable supere 50.000 UETs, que son alrededor de 2.120 millones, realmente pues nada para la industria. Eh, Sorprende un poco que el carbón haga parte de los puntos adicionales y en buena hora para quienes no quedaron inmersos en la norma, nos encontramos con que el oro estaba en la propuesta inicial del windfall tax. Eh, Recuerdo que se reclamaba porque el ferroníquel no está, ¿sí? Mucho menos el cobre, que es una industria incipiente, pero muy promisoria, y otros minerales. ¿Y qué es lo que pasa?
que desde el punto de vista ideológico, los minerales de transición, pues no pueden ser objeto de normas como estas, de transición energética. El oro, el cobre y similares, ¿sí? Por eso no están ahí, ni el ferroníquel, porque son minerales de transición, así se les denomina técnicamente. Eh, en cambio, el carbón, pues evidentemente no es un mineral de transición o llamado a reemplazar a las fuentes tradicionales, no lo es. Pero recordemos que en el año 2020 nuestro carbón, podríamos decir que era una especie como de muerto viviente. No lo compraba nadie, ¿sí? Yo me acuerdo que nosotros hicimos una pregunta que la hizo todo el mundo al gobierno anterior, al ministro Diego Mesa, en un foro, y le decíamos, bueno, pero señor ministro Mesa, ¿y a quién le vamos a vender el carbón? Europa ya no está comprando carbón colombiano, ¿sí? Entonces decía, no, hay mercados alternativos, hablaba de Turquía, etcétera. ¿Cómo ha cambiado el mundo de 2020 a hoy en día? ¿Sí? Por cuenta de la guerra del este de Europa y la necesidad de reemplazar el gas ruso, otra vez hay demanda de carbón. Y por cuenta de la crisis de energía post pandemia, el carbón resucitó. Entonces, bueno, pues aquí más claro no puede ser. Queremos una parte de ese pastel en la industria del carbón que estaba languidecía y hoy en día es sujeto pasivo a sus puntos regionales. Sigue. No, de acuerdo. Entonces aquí uno llega a la sobretasa y al principio nos pasó que, era muy fácil, no, 120 meses promedio el percentil y miro el precio. Pero luego cuando nos empezábamos a detallar cada uno de los elementos de la sobretasa, entrábamos en varias discusiones internas y que con varios de ustedes hemos conversado y sabemos que hay varias interpretaciones. Y la primera que llegábamos es, listo, la norma me dice que yo arme una tabla de la que voy a partir de los 120 meses anteriores al año de la declaración. Y empezaba la primera duda y es, listo, ¿cuáles son esos 120 meses? ¿Qué es el año de la declaración? ¿Es el año gravable? ¿Es el año de presentación de la declaración? Para 2023 voy a mirar entonces de enero del 2013 a diciembre del 2022 o voy a mirar de enero del 2014 a diciembre del 2023. ¿Cómo voy a empezar a hacer ese cálculo? Y realmente no encontrábamos en los antecedentes de ley ni en el debate ninguna explicación sobre cómo, digamos, interpretar año de la declaración, porque uno habla de periodo gravable, uno habla de año gravable, uno habla de la obligación formal de declarar, pero nunca habla de cuál es el año de la declaración, ¿no? Y, y aquí sé que Ángela nos va a contar un poco cuál ha sido el desarrollo constitucional que se le ha dado a este punto. Sí, pues digamos que lo que ocurrió con la demanda que se presentó al comienzo de enero era una demanda pues bastante extensa, pero al final se inadmitieron todos los cargos que tienen que ver con la sobretasa. Continúan, los únicos que admitieron fueron los cargos que tienen que ver con las regalías, que eso sería objeto de nuestra segunda sesión que vamos a hacer de estos temas. Entonces, esa inadmisión en materia de los cargos de la sobretasa, pues es muy interesante al final ver la demanda, porque la demanda, lo que decía en un comienzo, así en términos generales, era, mire, no solamente estoy llegando a una tarifa que puede ser hasta el 50% que no, sino que sumado con la no deducibilidad de las regalías, puedo llegar a una tarifa casi del 70.5% efectiva. Entonces, realmente los argumentos que presentaron eh, Lucy Cruz, Mauricio Plazas, Manuel José Cepeda, se combinaron con lo que hizo eh, Sanín, y combinaron esas demandas, pero al final apuntaban a lo mismo, que era, ok, esto es excesivo, fue muy genérico, y entonces cuando llega al punto de mirar que es que se está vulnerando el principio de la igualdad, se está vulnerando la certeza jurídica, se está vulnerando la claridad, no están todos los elementos determinados, entonces la Corte inadmite, porque obviamente hay que demostrar la suficiencia de los cargos, la claridad de los cargos, y eso pues no quedó demostrado. Obviamente esto quiere decir que como no corrigieron, pueden volver a presentarla, pero eso a que llevó en el análisis, por ejemplo, de lo que entiende la Corte Constitucional, o por lo menos la magistrada que inadmitió los cargos, frente a lo que le decían en la demanda de,
oiga, es que no está determinado ni siquiera cuáles son los 120 meses, pero ellos asumen de plano que esos 120 meses corresponden a los 120 meses anteriores al año gravable. O sea, como si ahí no hubiera dudas, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos, pues ese fue uno de los argumentos principales. Y pues ya sumando los demás argumentos, ellos dijeron, si hay una tarifa determinada, la tarifa va de 0 a 15, no es que el hecho de que esté diferido, que ya vamos a hablar de cuál es el índice que debo probar, pero dice el hecho de que lo determinen con base en el Brent y con base en el índice de precios al consumidor de una autoridad extranjera no quiere decir que no sea indeterminado. Se puede llegar a la conclusión de que es eso, entonces ahí están todos los elementos. Entonces, a mí lo que me parece un poco preocupante de pronto es que ese análisis que se hizo fue como si todos los elementos estuvieran ahí de manera muy obvia y clara y pues de todas maneras yo creo que con todo lo que hemos visto era muy diferente cuando se hizo un análisis de la sobretasa a las entidades financieras, creo yo, desde el punto de vista económico, puede tener elementos iguales en que era una industria específica, que era las entidades financieras, acá es la industria específica de oil and gas, pero definitivamente 3, 4 puntos no es lo mismo que 15 puntos más las regalías. Entonces hay como muchas cosas que tendrían que plantearlas de manera diferente, pero por lo menos en este punto que mencionaba Isabela, pareciera, por lo menos a interpretación de la Corte Constitucional, que esos 120 meses son 120 meses anteriores al año grabable. Y que adicionalmente el hecho de que la ANH, el mes, hasta el mes siguiente, hasta enero del año siguiente, establezca cuál es ese índice. Ellos dicen eso no vulnera ningún principio de irretroactividad de la ley tributaria porque finalmente lo que importa es que aquí lo que está haciendo la ANH es publicando, no está mencionando, simplemente está como reconociendo cuál es el análisis que se hace para ese año. Pero tal vez para los contribuyentes el punto es, bueno, ¿y cómo hago yo mis cálculos, ¿no? Con toda la cantidad de cosas que ya vamos a ver, que tiene todas las implicaciones que tiene, pues cómo es que durante el año, e inclusive que cada contribuyente tenga una apreciación diferente de cómo es su cálculo estimado o anticipado. Eh, no sé si ustedes comparten esa apreciación. Entonces, lo que significa es que por el año grabable 2023, los 120 meses se computarían hasta diciembre de 2022, ¿sí? Eh, miren la cita entre comillas, 120 meses sin incluir los meses transcurridos en el año de la declaración. Uno quisiera leer ahí, últimos 120 meses sin incluir los meses transcurridos o los años al que corresponde la declaración. Como que uno se siente más tranquilo, ¿cierto? Pero parece que lo más sensato es entender lo que la Corte, lo que Ángela menciona, que la Corte eh, puso ahí en su auto inadmisorio, y es que no cuentan los meses del año grabable, pues porque una preocupación era, pues, ¿cómo vamos a saber el comportamiento cuál es? ¿No? Eso es imposible. Y sí tiene sentido, por lo menos desde el punto de vista de certeza, que se mire el año grabable anterior el año anterior al grabable, como se suele explicar acá. Entonces, sobre ese primer punto, parece que ese es el consenso. Y esa es la manera en que nosotros creemos que la norma tiene más sentido, desde el punto de vista de entender el cómputo de los meses. Sigue, por favor. Pero Voy si a, alguien no lo comparte, sí, voy a por hacer una favor, pregunta por ya, acá. ya hay. Hola, bueno, gracias por la interpretación. Yo pues no comparto la posición. Me parece que fue un análisis muy ligero de la Corte Constitucional. Lo que para mí tiene sentido es que ese cómputo de los 120 meses hacia atrás, obviamente tome el año gravable que estará sometido a la tarifa, digamos, adicional del impuesto de renta que se llama ahora sobretasa, pero que en realidad corresponde a unos puntos adicionales del impuesto. ¿Por qué? Y creo que es importante lo siguiente y es, si mi renta va a estar incidida por una tarifa adicional, esa tarifa adicional tiene que estar o tiene que
determinarse en función también de los hechos generadores del impuesto que sucedieron durante el periodo que va a estar sometido a los puntos adicionales del impuesto. Eso es lo que a mí me parece, digamos, que tiene algún tipo de sentido. Cuando la norma señala que se deben incluir los últimos 120 meses transcurridos, sí, perdón, los últimos 120 meses sin incluir los meses transcurridos en el año de la declaración, para mí lo que está queriendo decir es, el año de la declaración es el año de la presentación de la declaración y los meses transcurridos durante ese año son enero a abril, ¿sí? Por eso me dice, no los incluya, porque usted lo que tiene que tener en cuenta es cómo se comportó el precio del petróleo o del carbono, de lo que sea, en los últimos 120 meses, incluido obviamente el año que va a estar sometido a la sobretasa. Eso es como lo que yo considero. Natalia, muchas gracias. Es que tú pones sobre la mesa algo que yo creo que vale la pena también mencionar, ¿no? Ha habido por lo menos 3 lecturas. Una, la que propone Natalia, los meses que no entran son los meses del año en el que se cumple el deber formal, que es lo que tú acabas de plantear. Enero, febrero, marzo y abril. Que nosotros sentimos es la que teóricamente debe ser más clara, no tienen por qué estar ahí, no hacen parte del año grabable. Es un tema es un plazo, ¿sí? Es un plazo. Y luego la del propio año grabable al que se refiere el cálculo o la del año anterior al grabable, ¿sí? Entonces, la principal debilidad a nuestro modo de ver del año grabable al que se refiere el cálculo es la incertidumbre alrededor del movimiento de todo lo que pide la norma, ¿sí? Eh, pero cuando tú planteas eso, Natalia, lo hemos pensado, lo hemos reflexionado y naturalmente que la Corte, sin que haya estudiado el tema, como Ángela, ¿tú tienes exactamente cómo dijo la Corte? ¿Cómo lo mencionó? Yo estoy de acuerdo con esa interpretación que tú le das, porque, o sea, la norma dice cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de la declaración. Entonces, eso nos preguntábamos, ¿y cuál es el año gravable objeto de la declaración? O sea, debería ser el año gravable. O sea, es que se complicó ahí diciendo una cantidad de cosas, pero dice el precio promedio del respectivo año se encuentre por debajo del percentil X de los precios promedios mensuales de los últimos 120 meses. Yo digo no, o sea, no es tan claro para mí que no incluya el año gravable. O sea, cuando habla del promedio, yo pienso que esa lectura da para lo que tú mencionas. La Corte lo que dijo es que la Corte no lo analizó realmente de fondo, simplemente dijo, acá no hay irretroactividad, porque es que cuando habla de los 120 meses anteriores, se refiere a los 120 antes del año gravable. Fue todo lo que dijo. O sea, realmente ahí no ha habido un estudio de fondo, pero cambia sustancialmente porque es un año más, ¿no? O sea, es un año que puede dar un resultado diferente. Totalmente. Y si tú lees el auto inadmisorio, es un auto en el que no solamente inadmite, sino prejuzga. O sea, uno lee eso y parece una sentencia realmente. Gravísimo, me parece. Más digamos, con la ligereza con la que analiza los temas, pero pues es lo que nos tocó. Yo tengo aquí la frase exacta Sí, de a la ver. Corte y dice, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para el caso de la actividad económica de la extracción de petróleo y crudo, publicará no más tardar el último día hábil de enero cada año mediante la información correspondiente a los precios promedios del año gravable inmediatamente anterior, así como la tabla de percentiles promedio, incluyendo por lo menos. Y luego vuelve y cita, simplemente sigue haciendo referencia a que todo es año gravable. Dice, para interpretar las normas nacionales sobre precios, la transferencia de esto es normas definidas de la base gravable del impuesto sobre la renta y siempre entiende que la tarifa será desconocida por el contribuyente hasta finalizado el periodo gravable. Y dice, lo anterior se hace evidente al leer uno de los apartes en razón del... Ah, no, perdón, me estaba leyendo la parte de arriba. Un segundo, ya les busco la parte exacta. Qué pena con ustedes. Como ya se explicó, en virtud del tal, ya no será calculado sobre la renta líquida de esas empresas, sino que la base gravable incluirá los valores gravables no incluirá los valores gravables del año inmediatamente anterior. Pero no hace ningún análisis sobre cómo llega a que el año de la declaración es igual a año gravable. En eso estoy de acuerdo. Y yo siento que aquí hay dos temas de fondo, ¿no? Y uno es que mirábamos y es
¿Cuál es el efecto útil de que la norma hable de los meses transcurridos en el año de la declaración? Pues si estamos hablando de periodo gravable, pues no habría ninguna necesidad de hacer referencia a meses porque siempre hablamos del periodo gravable completo. Pero también hay un tema de fondo y es si tú interpretas que los meses o el año de la declaración es el año de la presentación de la declaración, ahí sí hay de fondo un problema constitucional, porque tú arrancas enero sin tener los elementos para poder determinar el elemento de la tarifa de tu impuesto de renta, ¿sí? Sí, sí, te oímos. No, 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 yo creo que estamos de acuerdo, Natalia y todos, en que esos 4 meses del año en que se cumple el deber formal no juegan. O sea, si hay por lo menos una pequeña claridad en torno a este enredo, esos 4 meses no juegan, ¿sí? Porque ya estaremos hablando entonces de involucrar un nuevo año grabable en el cálculo, pues no, no es lógico. El tema es el que tú planteas, ¿sí? ¿Hasta qué punto es exactamente? ¿Enero, febrero del año grabable o diciembre del año anterior al grabable? ¿Sí? Puede ser que, y más bien, digamos, la Corte no lo ha estudiado. Lo mencionó ahí, pasó como por el ladito. Tenemos que ver cuando se corrija o se presenten nuevamente las demandas, pero yo sentiría, yo sentiría que lo correcto en aras de certeza es año anterior al grabable, no el año grabable. Yo te veo asintiendo, Jimmy. ¿Tú has visto eso también? ¿Quieres intervenir? Pablo, bienvenido. Tus comentarios también. Y cualquiera que quiera intervenir. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, digamos, entendemos perfectamente las interpretaciones, creo que todas son válidas en la forma como quedó redactada la reforma. Sin embargo, nosotros compartimos, digamos, la posición que proponen ustedes. Para nosotros, el sentido de la norma tiene que ser antes. En esa medida vamos a tener los elementos para liquidar la sobretasa. Nosotros por ahora estamos haciendo las proyecciones y entendemos el impacto que puede tener en el impuesto diferido. Lo hicimos con los 120 meses conocidos. No habría otra forma para nosotros de hacerla porque desconocemos, digamos, estos meses que vienen. Sin embargo, sí estamos haciendo, digamos, un estimado de lo que puede ser el precio para el año 2023 para ese cálculo, pero seguimos creyendo que por ahora la, la alternativa más práctica en este momento es 120 meses hasta antes del año grabable. Es la interpretación que le estamos dando, pero entendemos perfectamente que esto no hay palabra final todavía. Muchas gracias, Jimmy. Es que el solo hecho de que varios jugadores de industria vean la norma de manera diferente es bastante diciente de la incertidumbre y mirando con el retrovisor de la manera en que quedó escrita la norma, ¿no? Desafortunadamente, bastante complejo. Bueno, muy bien. Sigamos, Isabela, por favor, o Fabio. Solo hay último sumar que, como lo decía Natalia, y que es algo preocupante del auto inadmisorio, es que específicamente dice la Corte Constitucional que la norma no prevé su aplicación sobre hechos generadores ocurridos antes de su vigencia
y tampoco proyecta sus efectos sobre periodos grabables ya acontecidos, casi que fallando de plano que no hay lugar a una violación al principio de retroactividad cuando se mencionan los 120 meses. Respecto a ese tema, sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, pasemos a deflactar e indexar, ¿sí? ¿Qué opinan de si deflactamos e indexamos un rato? Bueno, Bueno, aquí pasamos a nuestro segundo punto a considerar y es, demos por terminada la discusión sobre cómo llego a los percentiles. Listo. Entonces ya tengo los números sobre los que voy a trabajar. ¿Qué hago con esos números? Entonces la norma dice, tanto para el caso del carbón como para el caso del crudo, que yo tengo que tomar es los precios promedios de la tabla anterior y deflactarlos con el índice de precios del consumidor para todos los consumidores urbanos en Estados Unidos de América, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país. Y aquí empezó la primera discusión y es, ¿qué es deflactar? ¿Sí? Entonces, resulta que pues, las normas fiscales evidentemente no traen una definición sobre qué es deflactar. Entonces, yo me iba a la RAE y en la RAE encontrábamos que deflactar era convertir valores nominales a una constante. Y decíamos, y esa constante es igual a indexar. Y cuando revisábamos los diccionarios, digamos, técnicos económicos, nos dábamos cuenta que pasaba al revés. Deflactar es llevar hacia atrás, indexar es llevar hacia adelante. Y uno decía, ¿cuál es la lógica de que yo coja precios promedios y los lleve 10 años hacia atrás? Eso me va a dar unos percentiles altísimos en razón del precio del año. Y luego decíamos, pero ¿cómo justifico yo que voy a indexar y no deflactar si la norma dice literalmente que tengo que deflactar? ¿Sí? yo te interrumpo acá para decir lo siguiente. Uno no, a ver, ¿cuándo usa uno, perdón, la palabra deflactar en su vida normal? Pues muy pocas veces. Entonces, quien se sentó a redactar esta norma, conscientemente tuvo que haber pensado en que deflactar tiene un significado. No es una palabra que salga de la cabeza claramente y uno comprenda qué significa, ¿sí? A lo mejor ustedes comparten lo que estoy diciendo, pero yo no podría escribir deflactar en ningún lado sin antes ir a consultar una fuente, ¿qué es lo que es deflactar? Quiero saber qué es lo que estoy escribiendo, ¿sí? A mí me preocupa mucho esa parte porque es una de esas palabras que uno creería que intencionalmente o conscientemente más bien están incorporadas en la redacción de la norma. No es algo que surja, digamos, del conocimiento que uno pueda generalmente tener. Yo no lo tenía claro, por lo menos, y me queda esa duda ahí. Sigue, por favor. No, totalmente de acuerdo. Y digamos que evidentemente tratando de buscar una salida económica y fundamental a la norma, creo que una lectura que uno le puede dar es, la norma dice que yo deflacto los precios promedios de la tabla anterior. Y la tabla incluye tanto los 120 meses como el mismo año de la declaración, que es el que finalmente me define en qué percentil estoy. Que si estoy dando una vuelta larguísima para llegar al mismo resultado que hubiera sido simplemente indexar 10 años y comparar el precio, sí, estoy dando la vuelta larguísima. Pero es la única manera en la que conceptual y económicamente yo puedo llegar a un resultado que sea económicamente razonable y es voy a deflactar los 120 meses y voy a deflactar el mismo año que es el que comparo en la tabla, porque el precio del año también está dentro de la tabla y aquí no se diferencia. O sea, aquí sí es diferente con los 120 meses. No, no, porque mira que acá te dice que tú deflactas los precios promedios de la tabla anterior y la tabla incluye los Hasta 100. diciembre o el año que vale según Exacto. interpretación. El año siempre lo usas, tú usas el año porque tú coges los 120 meses y llevas los percentiles, ¿cierto? Y ahí determinas eh, el percentil que me va a generar 5, 10, 15 o 0, 5 y 10. Y luego coges el precio del año, que es el que te determina en qué percentil te vas a fijar. Uno diría, voy a deflactar ambos, tanto el precio del año como los promedios, y ahí económicamente sí estoy comparando manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Es una vuelta súper larga, ¿sí? Porque al final hubiera sido más sencillo que dijeran indexe los 120 meses anteriores y compare con el año, pero la norma me está pidiendo deflactar todo. No hemos hecho el cálculo matemático, Carlos Miguel, sobre si indexar los 120 meses y comparar es igual con deflactar todo, incluyendo el mismo año. Económicamente suena que debería ser el mismo valor,
pero de las tablas que hemos podido ver en el mercado, ninguna está deflactando, casi todas están es indexando, llevando a valores presentes y no corriendo hacia valores hacia atrás. Entonces es un ejercicio que vale la pena hacer para ver si finalmente uno llega al mismo resultado, indexando solamente los 120 meses o deflactando los 120 meses y deflactando el mismo año. Pablo, sí, te pasamos el micrófono para que quienes están remotamente también puedan escucharte. No, solo iba a agregar que las discusiones de toda la reforma y los impactos que miramos con la ACP, ellos indexaron. O sea, solo quería agregar eso. O sea, en teoría estamos en la misma línea de indexar. Entonces, lo que señalas es para analizarlo, pero ACP indexó. ¿Y a qué le atribuyen entonces, o por qué le atribuyen en la ley a deflactar, Pablo? O sea, ¿qué piensas tú o qué han pensado? No te liberes del micrófono tan rápido, Pablo. Qué mal. No, no, en realidad, primero es muy complicado. Creo que ustedes se han dado cuenta, incluso explicarlo a personas que están afuera, porque como al fin qué, ¿sí? Hacer los forecasts, ahorita ya vienen los cálculos de los trimestres. En realidad estamos como les digo, nosotros seguimos posición ACP, obviamente estamos muy a la espera de que se defina. Creo que un campanazo fue que estábamos esperando que la NH diera un precio como para, y eso nos dio para decir, están esperando que sea diciembre de 2022 para dar un número en enero de 2022. Ese fue como la lectura inicial que leímos. Pero lo que les digo, creo que el tema es la incertidumbre, ¿sí? Y pues hacer los cálculos ha sido muy complicado. Creo que ahorita, pues, ustedes cuando se metan con el diferido también vamos a tocar algo de eso, pero en términos generales, no sé, no te puedo decir si deflactar. O sea, nosotros estamos con la ACP, eso es lo único que... Bueno, muy bien. Gracias, Pablo. Es Jimmy, por favor. Carlos Miguel, déjame agregar algo. En la ACP también, digamos, hicieron una validación con Fedesarrollo. Fedesarrollo también está indexando. Aparte de Fedesarrollo, sabemos que varios, digamos, jugadores grandes de la industria están indexando igualmente. O sea, no quiero decir que esa es la respuesta correcta, quiero decir que es una práctica común en este momento de incertidumbre. Lo otro es, nosotros hemos hecho un ejercicio interno de este concepto de deflactar y digamos que no en todos los casos se entiende cómo llevar hacia atrás. En realidad lo que dice en algunos ejercicios, en algunos análisis, es escoger un punto para llevar todos los precios hacia ese punto y volverlos comparables. No necesariamente es hacia atrás que se ve, no es retroactivo. O sea, puede escogerse cualquier fecha en donde los puntos se vuelvan comparables. Solo lo pongo sobre la mesa porque de pronto no en todos los casos deflactar significa hacia atrás. Me ha quedado claro que para leer esta norma, cuando la ley fue aprobada, sentí que tenía que irme a un curso eh, económico, matemáticas también, y pero hacer bastantes piruetas académicas, porque en definitiva no es fácil de entender. Pero fíjense a manera de resumen el gran problema que afrontamos, ¿sí? Tenemos dudas sobre los 120 meses. Ya lo dijimos, ¿incluyen el año grabable o se detienen en el año grabable anterior al grabable? Hay dos posiciones. La otra está descartada, creo que por consenso. Y aquí nada más y nada menos, en el cómputo que propone esta fórmula, el sentido de indexar o deflactar está totalmente en duda. Una norma tributaria no debería ponernos a hacer esto, ¿sí? Es una gran debilidad de la reforma tributaria, con el agravante, y estaba repasando rápidamente el artículo, el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, ha dicho una y otra vez que en esta reforma tributaria o con respecto a esta reforma tributaria se expedirán 11 decretos reglamentarios. Ni uno más ni uno menos. ¿Sí? 11. No va a haber un decreto reglamentario sobre este tema. ¿Sí? Por ahí no se anuncia. La semana antepasada que nos reunimos con él para llevar un par de temas, nos sorprendimos porque el impuesto mínimo, que seguramente en la industria petrolera y de servicios no es ninguna preocupación el impuesto mínimo, tampoco va a tener un decreto.
¿sí? Y ahí también hay un montón de dudas bastante complejas. Así que eh, este tipo de indefiniciones son las que a nuestro modo de ver la Corte debería analizar, siempre y cuando las demandas presenten el caso con suficiencia constitucional como lo pide la Corte. Bueno, sigamos, Isabela, por favor. Ofa. Sí. Mencionar con lo que tú dijiste para revisar eso, cómo fue presentado frente a la Corte Constitucional y lo que tú, Natalia, mencionaste también, como que esa sentencia lo deja uno un poco preocupado porque pues como que tuvo un fondo ahí en la decisión, pero digamos, ahí me llama la atención que frente a este cargo los demandantes lo que hicieron fue decir, oiga, es que acá se está violando el principio de certeza, se está violando el principio de definición de la tarifa y lo que la Corte le dice es, no, esto es un solo índice, acá no hay dudas, o sea, y ni siquiera como que analiza el fondo y dice, este es un índice en el cual pues usted tome los precios promedios internacionales deflactados con el IPC para consumidores urbanos de los Estados Unidos, eso es un solo índice y ya. Y dice, si hay algo que no está claro, no es una indefinición que no sea superable. Entonces, como que uno se queda ahí pues más preocupado porque pues la industria que son ustedes que conocen eso y tenemos todas estas dudas tan grandes que tal vez esos análisis no entren al fondo de la situación y pues se pueda llegar a realmente lo que el contribuyente está buscando, que es la certeza de qué es lo que debe pagar y cómo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, avancemos porque el tema del impuesto diferido va a tomar un tiempo. Yo creo que todos queremos oír a Oscar. Listo. Bueno, el siguiente punto que traíamos acá tiene que ver con el impacto en el impuesto a los dividendos con estos puntos adicionales, ¿no? Ya tenemos formulario Renta 2023 y nos cambiaron la estructura de la sobretasa del sector financiero. El año pasado la sobretasa estaba por acá abajo y ahora los puntos adicionales están arriba, antes del impuesto neto de renta, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, pues se da cuenta que los puntos adicionales que vamos a pagar van a ser base del impuesto básico de renta, del impuesto neto de renta. Y cuando nos vamos al artículo 49, nos damos cuenta que el cálculo para determinar el impuesto, o más bien el dividendo no constitutivo de renta, me dice que yo parto de mi renta líquida gravable menos el impuesto neto o básico de renta, el cual ya va a incluir la sobretasa, lo que significa que mi espacio para distribuir dividendos como no constitutivos de renta va a ser más pequeño. O sea, es un partido en el que el gobierno gana 5-0, ¿sí? Porque esto es una viveza, ¿sí? ¿En qué año encontramos que la sobretasa del sector financiero estaba El abajo? año pasado, El año pasado. O sea, técnicamente, para no impactar los dividendos, pues debería estar por acá, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el partido va 2-1, ¿sí? Pero esto es, de verdad que es como un 5-0, ¿sí? Porque entonces ahora el tema de los dividendos también se ve impactado. Este formulario ya está expedido, ¿sí? Es un acto administrativo. Se puede controvertir, pero la declaración se va a presentar en menos de 2 meses. Sí, Jimmy, te pasamos el micrófono. Creo yo que incluso puede ser un 6-0 porque estábamos nosotros viendo cuando salió este formulario y probablemente sea el mismo formulario o una estructura similar el próximo año, dependemos de eso de todas formas, pero si mantienen esa estructura, también impacta el cálculo del anticipo, porque va a sumar al impuesto, va a sumar a la liquidación del anticipo. Entonces, eso de no vamos a pagar anticipo sobre esto solamente las entidades financieras no es cierto. Al incluirlo ahí, va a sumar al impuesto y va a entrar dentro del promedio o dentro del cálculo del 807. 6-0, tienes toda la razón. ahí hay un punto adicional por el cual de pronto no habíamos visto el 6-0 y es que no es bueno y es vamos a aumentar la autorretención, ¿no? A 4-4. Entonces, probablemente al aumentar la autorretención, como para el cálculo del anticipo la restas, no tienes anticipo. No significa que no lo vayas a tener, lo vas a tener vía autorretención, no vía formulario, pero sí, ahí va el tema de la autorretención que es fuerte porque ya estamos hablando de un 4-5.
Además que esos decretos que suben las tarifas de autorretención, en los considerandos suelen hacer referencia a los buenos momentos de la industria, el precio, etcétera, pero cuando se produce el ciclo contrario nadie se acuerda de eso. Entonces hay que las retenciones se quedan iguales de altas. Yo no he visto nunca que bajen los porcentajes. Bueno, avancemos. Bueno, en beneficio de auditoría, aquí sí nos funciona el formulario, ¿no? Y nos funciona el formulario porque los puntos adicionales van a encontrar dentro del impuesto básico de renta. Entonces, muy probablemente, pues vamos a estar dentro de los aumentos que nos pide la norma para este año y nuestra renta 2023 estará dentro de los plazos de 6 meses o 12 meses según corresponda, pero aquí el formulario como que sí nos funciona. Eh, un tema que recientemente hemos estudiado eh, y que no conviene pasar por alto es recuperación de deducciones. Creo que Fabio lo va a plantear, pero simplemente aquí queremos llamar la atención de un problema que hay y es que, digamos, la inseguridad jurídica en Colombia, los constantes cambios vuelven, incluso la tarifa es como una montaña rusa, ¿no? Sube, baja, y el sistema colombiano de recuperación de deducciones, eh, cuando fue concebido, probablemente, probablemente se preocupó y está claro por un factor que no tiene que ver con la tasa, pero eso se ha vuelto muy importante. Yo creo que y creemos que ese tema merece ser desarrollado también, porque podría ser un 7-0, ¿sí? Si hacemos cuentas. Entonces, Fabio, por favor, cuéntanos. Sí, como dice Carlos Miguel, claramente sí puede ser un 7-0 en la medida en que cuando se habla de la renta líquida por recuperación de deducciones y el Consejo ha estudiado su finalidad, que al final es compensar las deducciones que ya he tomado, nunca tiene en cuenta la tarifa que puede o subir o bajar. Ya hemos tenido solo un año en el que ha bajado, pero con la sobretasa nos estamos exponiendo a que la renta líquida por recuperación de deducciones vaya hasta el 50% incluso. Esto claramente, a nuestro juicio, tiene que ser materia de análisis porque puede terminar en que se recupere la deducción al 50% y la verdad, o sea, lo que hemos investigado, nunca se ha hablado sobre la tarifa aplicable y en los casos, y el único caso que pudimos encontrar fue la de la aplicación del impuesto CRE a la renta líquida por recuperación de deducciones a 2013 y 2014. Y en este caso, lo único que se concluyó es que se trataba de otro impuesto y por tanto no se podía aplicar a menos de que se dijera expresamente, lo cual sucedió para luego de 2014. Pero acá en este punto estamos ahí sí frente a algunas de las sombras que trae la sobretasa y digamos su aplicación frente a puntos específicos como la renta líquida por recuperación de deducciones. No suena bien que si yo tomo una deducción al 33, al 35, la tengo que volver al 50. ¿Sí? Eso no es lógico. Alguien dirá, pero es que la tarifa puede bajar. Lo acabamos de explicar, ha bajado. Pero esos son casos bastante, bastante excepcionales. Yo creo que legislativamente hablando, aquí hace falta algo, porque en justicia eh, es otro gol. Puede ser otro gol, ¿sí? Dado el caso. Bueno, en el interés del tiempo, vamos a pasar a hablar de impuesto diferido. Entonces, Óscar Fajardo, quien no necesita presentación, nos va a contar sobre ese tema, porque hemos recibido preguntas tan sencillas, digo yo, en su formulación, no en su respuesta. Bueno, ¿cómo calculo un impuesto diferido ahora adelante? ¿Sí? Teniendo en cuenta el eh, simple sistema de puntos adicionales que adoptó la reforma tributaria. Adelante, Óscar, por favor, gracias. Bueno, gracias por la presentación, Carlos Miguel. Cuando hablamos de impuesto diferido, em, muchos lo asociamos a que tenemos un problema en los estados financieros que hay que resolver de alguna manera. Y cuando tenemos estructuras tributarias tan complejas, realmente sí se puede convertir en un problema. ¿Y cuál es el problema de esta sobretasa? ¿Y qué es lo que personalmente me preocupa? Es que ese valor adicional de la sobretasa pareciera no depender 100% del ingreso del año que estamos grabando, sino que depende de otras variables. Y eso trae problemas desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque hay dos perspectivas del lado del ISB
y las dos son completamente válidas para efectos de aplicarlas como una política contable consistente y poder calcular nuestros impuestos diferidos. Y no solo el impuesto diferido, el problema que esto trae en la tasa efectiva es brutal. Cuando estamos diciendo que puedes grabar sobre un 50% tu actividad económica, la tasa efectiva es, la tendencia en Colombia es que no se parece nunca a la tasa nominal. Si la tasa nominal es del 50%, imagínense cómo puede venir una tasa efectiva al 80%. Entonces, eso genera problemas no solo en el impuesto diferido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos el ABC de qué vamos a hacer con el tax accounting en nuestros estados financieros, la norma dice que nosotros debemos analizar las tarifas. ¿Qué tarifas son aplicables para efectos de nuestro impuesto? Y con esa tarifa, con la que yo espero que esto se vaya a revertir en el futuro, yo la voy a utilizar para calcular el impuesto diferido. Entonces, ¿cuáles son las dos metodologías que se están viendo actualmente en la norma o que son aceptadas por el ISB? Recuerden que el ISB tiene una parte que funciona como un consejo técnico, ¿de acuerdo? Que es el IFRIC. Ellos son los únicos autorizados para hacer interpretaciones de norma y ellos, producto de mesas de trabajo donde interpretan problemas que están habiendo en la actualidad, ellos definen cuáles serían las soluciones a dichos problemas y si dichas soluciones pues suponen un cambio en la norma y ellos proponen el cambio normativo. Entonces, ¿qué ha pasado en el IFRIC cuando se dan estos casos? Como bien dijo Carlos Miguel, Colombia no es el único país en la historia que ha propuesto cosas así. Entonces, por lo tanto, esto ha traído este tipo de problemas y ellos definieron que hay dos posibles soluciones. Primera solución, pues tome todo esto como impuesto sobre la renta y en efecto va a tener que hacer su mejor estimación. ¿Por qué? Y le voy a quitar acá. Porque ellos dicen que nosotros debemos estimar y determinar cuál es la tarifa a la que yo espero que se realice cuando se revierta dicha diferencia temporaria y en efecto aplicar esa tarifa. Si la diferencia temporaria revierte en varios años, pues yo tengo que utilizar tarifas promedio, que eso no es nuevo para nosotros. Creo que ya estamos expertos en promediar tarifas de manera ponderada para definir cuál es la apropiada en función a cómo se revierten los activos de oil and gas. Entonces, este approach lo que haría es que tenemos que hacer este análisis de percentiles y en función a ello, pues estimar cuál sería la tasa aplicable. ¿Qué problema le veo yo a esto? Pues no tenemos una bola de cristal. Esta industria funciona en un commodity y ese commodity tiene un factor internacional que no controlamos. ¿Cómo definimos en un ambiente de tanta incertidumbre cuál es el valor del percentil? Pues personalmente veo que hacer un buen estimado es realmente difícil y siempre recuerden que el impuesto diferido es un estimado crítico, pero es un estimado, porque al final tú definir a qué tarifa se va a revertir esto, pues es complicado. ¿Cuál es la otra premisa? Se vale, es compleja y hay que analizarla muy bien, pero se vale. Es la de los impuestos híbridos. ¿Qué pasa con el término impuestos híbridos desde el punto de vista del IFRIC? ¿Qué dicen ellos? Pues existen estructuras impositivas donde en primera instancia se grava en función a tu utilidad gravable del año inmediatamente anterior, que es lo común, y eso es un impuesto sobre la renta ordinario, normal y corriente. Pero ellos dicen, también existen estructuras que suponen gravar puntos adicionales y esas no necesariamente vienen de la renta gravable, sino que surgen de otros factores. Ellos dicen, cuando esto pasa, esto se llama impuestos híbridos. ¿Esa discusión en Colombia es nueva? No, no es nueva. Y eso pasaba también cuando se hacía cuando se hablaba del impuesto al patrimonio. Cuando se habló en su momento del impuesto al patrimonio, la gran pregunta era, ¿cómo trató eso? ¿Como un impuesto sobre la renta o lo trató como otra cosa? Y ellos decían, pues eso puede verse como un impuesto híbrido. ¿Qué pasa con los impuestos híbridos? Que ellos dicen, la parte que es estrictamente relacionada con la renta líquida gravable, trátelo como un impuesto sobre la renta y le calcule impuesto diferido y todo lo demás. Pero la porción excedente que no vaya estrictamente relacionada con la renta gravable, eso es un gasto operativo, eso no es un impuesto sobre la renta, un gravamen. ¿Qué particularidad tiene esto? Que esto nos haría bifurcar este cálculo, porque la sobretasa, que no tiene nada que ver con la renta líquida gravable, sino que es un percentil basado en el precio, un commodity que no controlamos, eso pudiera tomarse como un gravamen distinto al impuesto de renta y eso nos haría que no lleva impuesto diferido y
no se lleva en el gasto de impuesto. Se conciliaría arriba en el gasto operativo y abajo en el gasto de impuesto que tendríamos puro la tarifa nominal de renta sin sobretasa. Esa es la metodología del impuesto híbrido. ¿Qué establece la norma? ¿Y qué establece la ISB? Tiene que hacer el análisis y en caso de que lo haga viable y convierta esto en una política contable, debe aplicarse de manera consistente. Consúltelo con sus revisores fiscales y con su almohada. Yo tengo una consulta, Oscar. Esa tesis de impuestos híbridos, usted mencionó impuesto al patrimonio. En su momento se consultó cómo se trataba el impuesto al patrimonio y no solo eso, sino la presuntiva también se consultó, porque el problema de la presuntiva era ese, que no era un impuesto que venía directamente de la renta líquida gravable y el resultado fue el mismo. Pues si usted determina que eso no es un impuesto sobre la renta, producto que no lo calcula la renta, y lo considera que no forma eso, aplique la política consistente y saque la renta presuntiva de esto. ¿Cuál era el problema y qué torció un poco la definición? Que la renta presuntiva te generaba un crédito fiscal que en efecto sí era deducible en renta, entonces ellos dijeron, sí está relacionado de alguna manera. Entonces, trátelo mejor como un gasto de impuesto. La duda que tengo es porque toda esta complejísima norma está diseñada para saber si estamos o no obligados a liquidar unos puntos adicionales, que en todo caso se van a aplicar a la renta líquida. O sea, debajo de toda esta discusión, el concepto de renta como columna vertebral del impuesto sigue ahí. Sí, el problema es que esos puntos adicionales no los determina la renta. Entonces, eso es lo que abre el debate de si efectivamente podemos tratar esto como un impuesto híbrido. Bueno, nos dejó de una pieza, Oscar. Eh, yo no sé si alguien lo ha visto así, pero entonces, volviendo al primer punto, Oscar, me gustaría volver sobre o reiterar algo, o no sé yo de reiterarlo. Cuando alguien se plantea cómo calcular su diferido, pensando en 2023 y más allá, ¿cuál sería una mejor práctica en este momento? Aparte de la tesis de los impuestos híbridos. Sí, no, es una tarea sumamente ardua y difícil porque tienes que hacer el mejor estimado de cómo va a ir esto al año que viene. Cuando se hacen estimaciones de precios y de variables, hay una cosa que se vale de acuerdo a la norma por temas de estimados, que es tomar los estimados de los últimos años en función de prospección de precio y comportamiento y hacer eso hacia adelante. Entonces decir, bueno, si se mantienen estos estándares, pues mi barril de petróleo yo estimo que debe estar en tanto, eso me pondría en este percentil y por lo tanto esta sería mi tarifa. Se tiene que hacer una estructura de estimación que debe ser fiable. ¿De dónde partiría yo? Pues como ustedes bien lo deben tener en todas sus empresas, hay un equipo de planeación que debe tener más o menos algún lineamiento de cómo va a hacer esto, partir de ese análisis para calcular en función a eso el percentil, porque esas planeaciones en la industria incluyen esa variable de cuánto debería ser mi desviación promedio del barril en función al momento en el que estoy haciendo el análisis. Entonces sería una buena práctica, sería a partir de allí. Sí, porque con algunos de ustedes hemos conversado al respecto y como en cualquier otra industria hay que tener un presupuesto para el próximo año, ¿sí? Y un presupuesto que está pensando en cuánto va a ser el precio del barril. O sea, eso es como natural a cualquier industria. Listo, ok. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el tema del impuesto diferido? ¿Algo que quieran plantear? Ya con la sobretasa y su liquidación quedamos noqueados. Bueno, gracias, Oscar. Vamos con Ángela, que tú creo que querías agregar algo, lo adelantamos un poco de No, la ya no. constitucionalidad, no sé si quieras plantear algo al final. No, yo creo que ahí lo único que tenemos pendiente es que tú ibas a mencionar al comienzo como las otras sesiones que íbamos a hacer, porque de la parte Ah, bueno, constitucional ya. bueno, ok. Bueno, tenemos un par de anuncios parroquiales, como se dice coloquialmente. Eh, la segunda sesión que queremos tener em, va, va a ser sobre el tema de regalías. Em, Ahí, como todos lo saben, hay un buen número de puntos para mirar, para reflexionar. Esa sentencia está admitida, no ha sido eh, devuelta por la Corte, ni mucho menos rechazada. Y luego queremos hacer una sobre dividendos, sobre el tema del ISCA, ¿sí?
de la mano del resurgimiento del impuesto al dividendo hace unos años, el reciente incremento de tarifa, hay un buen número de temas que yo creo que conviene repasar, estudiar y dialogar. Y luego pretendemos hacer otras. Está en borrador, estamos aquí en confianza. Si ustedes tienen temas, como decíamos al comienzo, que quieran que los planteemos, los estudiemos, los incluimos en la agenda, siéntanse libres de plantearlos e intentaremos hacer este tipo de sesiones una vez cada 3 meses, ¿sí? Ahora todos vamos a estar muy ocupados. No creo que quieran saber de sesiones con nosotros en en las siguientes semanas, pero más adelante, de pronto en mayo, haremos la segunda y les convocaremos. El segundo anuncio es que a la salida está nuestra colega Jennifer. Queremos obsequiarles a todos el Estatuto Tributario PwC, año 2023, que está recién salido de la imprenta, está caliente. Por favor, siéntanse libres de tomarlo, llevarlo, usarlo. Estamos seguros que contribuirá en su día a día. Quienes nos acompañan remotamente no se sientan discriminados porque ustedes también lo recibirán. Pronto lo estaremos remitiendo a las direcciones que tenemos registradas. Yo creo que esto es todo lo que queremos plantearles. En verdad, muchas gracias por venir. Gracias por conectarse, gracias por su interés. La industria pasa por una época bastante compleja. La incertidumbre es la única palabra cierta. Y yo creo que si caminamos todos unidos, compartiendo información, compartiendo visiones, contándonos lo que está pasando, creo que será muy útil para nuestras responsabilidades y para las organizaciones a las que pertenecemos. Muchas gracias, Isabela, a ti, a Fabio por el liderazgo en la organización, Oscar, Ángela, por las luces vertidas sobre el tema, y por supuesto, gracias a todos por hacer posible el evento. Espero que sigan bien y nos veamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.